¿Cómo andan? Vamos de a poquito iniciando nuestra clase número 6. A ver, Maru, yo te quise poner de coanfitriona, pero no pude. Capaz que ya estás. ¿No salió Juli? No pude ponerte de Ah, coanfitriona. pero porque vos no sos la anfitriona total, entonces Ah, todavía no ok, podés. listo. Yo soy coanfitriona. Entonces. Ahora sos el anfitrión total. ¿Yo? Ok, entonces ahí pongo de coanfitriona. A ver. ¿Te hago coanfitriona entonces? Sí. Ahí ven mi pantalla. Sí, Bueno, voy a poner un tema. Me dicen si se escucha bien, dale. ya que empezábamos con el mundo de los aprendizajes. Así mientras se van sumando, arrancamos con música, para no perder la costumbre. Vos que apareciste una noche cualquiera, me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer, si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido. Vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece. Pues intenta, el que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos no se engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Oh, 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 oh. Desaprender lo que creo haber aprendido. 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 Bueno, ahí pasó nuestro momento musical para terminar de acomodarnos. Aprovechamos también. ¿Se me escucha bien? ¿O está mi pantalla medio Sí. tildada? Sí, Sí, profe, se escucha bien. buenísimo. Aprovechamos también para mencionar que hoy, además de ser el día de los profesores, las profesoras, les profesores, nos encuentra en una jornada de lucha, sobre todo
los y las profesores, pero también a los estudiantes de nivel universitario, pero de la educación pública en general. Eh, Hoy, hace un ratito, acá en Bariloche, no sé, en las otras localidades, hubo una movilización en defensa de la educación pública, específicamente en defensa de la ley de financiamiento universitario, que fue vetada por nuestro presidente, y que ahora recién mirando las noticias antes de entrar a la clase vi que el, que el Congreso había rechazado el veto. Así que bueno, no queríamos dejar de mencionar esta situación que tiene que ver con con la educación en nivel superior y que nos encuentra en estado de alerta, ¿no? Y de movilización. Sí, además, bueno, nos parece clave traerlo a este espacio porque, bueno, estudiar, formarnos, producir conocimiento acá también es posible gracias a que la educación en nuestro país siga siendo pública, gratuita, de calidad. Así que, bueno, creo que es una linda noticia para arrancar la clase, el rechazo al veto presidencial de la ley de financiamiento. Así que, bueno, queríamos ponerle una palabra. No sé si allá hubo movilización también o cerca de donde está alguna. Ahí dice que en Maquinchao había, Ah, mira, en Jacobasi también, pero bueno. buenísimo. Bueno, impecable. Bueno, mientras se van sumando, em, les contamos que hoy vamos a inaugurar el eje 2 de nuestra cursada, dedicado a los sujetos de aprendizaje y a las teorías psicológicas. Vamos a trabajar la teoría psicogenética de Piaget a partir del texto de Castorina, de Fernández y Lenzi. Y bueno, un poco los objetivos de la clase de hoy, si querés pasar a la siguiente diapo, Sep. Em, Son por un lado, bueno, reconocer los aportes de la teoría psicogenética al estudio del aprendizaje escolar, que venimos diciendo que es nuestro objeto de estudio de la psicología educacional. Bueno, entender el conflicto cognitivo, la equilibración y, bueno, el lugar del error para la teoría piagetiana. Y también un momento de trabajo en salas vamos a tener para relacionar un poco esta teoría con, bueno, con el trabajo en la escuela y en especial con la adquisición del lenguaje. Eh, Así que bueno, la semana pasada estuvimos cerrando el eje 1, eh, vimos con el texto de Del Val eh, unas cuestiones sobre el aprendizaje escolar, eh, lo caracterizamos como un fenómeno cultural, como un fenómeno social para el autor. Y bueno, vimos también que la psicología educacional se ocupa de un tipo de aprendizaje particular que es el pedagógico, eh, que se da en la escuela bajo condiciones específicas, que bueno, estuvimos viendo la especificidad del dispositivo escolar. Y hoy vamos a dar un paso más y vamos a entrar a ver cómo se explica ese aprendizaje desde distintas teorías psicológicas. Una de ellas es la psicogenética, que es la que nos ocupa el día de hoy. Bueno, y acá lo tenemos a Piaget. Eh, Expresión. ¿Qué? ¿La expresión? Sí. Sí, sí. Es la mejor foto que conseguí. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? ¿Qué recuerdan de Piaget? ¿Qué conceptos les suenan cuando lo mencionamos a Piaget? ¿O ideas que les vengan si decimos teoría de Piaget? Hola, Profe, profe. Lo estamos viendo en materias también. ¿La están viendo en otras materias? ¿En sujetos? Teoría era el interaccionismo y el constructivismo. Bien. ¿Y en qué materias lo están viendo?
En sujeto de educación 1 y sujeto de educación 2, prof, lo vimos. Perfecto. También lo Eso vimos en práctica. mm, bien, o sea que ya un poco lo conocen. Em, para dar un marco más general, él fue un psicólogo y epistemólogo suizo, y siempre le ocupó la epistemología, ¿no? Entender cómo se construyen los conocimientos. Em, Castorina, bueno, retoma varias cuestiones del trabajo de Piaget y cómo siempre se trabajó sobre el desarrollo de nociones como el tiempo, como el espacio. em, o quizás en otras materias también vieron alguna idea como, no sé, estadio de desarrollo. ¿Qué ideas han visto? Ahí la compañera había mencionado constructivismo. Etapas del desarrollo cognitivo. Asimilación, excelente. Los periodos en sensorio-motor, equilibrio, excelente. Bien, o sea que ya hay un pantallazo. Hoy nos vamos a meter con algo específico que, bueno, que como les decía, tiene que ver con la adquisición del lenguaje escrito. Em, y también a introducirnos en su teoría con una discípula de Piaget, que es Emilia Ferreiro, que va a ser la lectura para la próxima también. Etapa de desarrollo cognitivo, función simbólica, excelente. Bien, entonces, totalmente permitido agarrar esos apuntes de las otras materias para la actividad que vamos a hacer hoy en un ratito. Más que bienvenido. Em, la idea ahora es pasar a retomar algunas cuestiones del texto de Castorina. Ahí, bueno, yo había puesto eso como para que vayamos escribiendo, pero si es un lío no pasa nada, lo podemos ir diciendo así en el chat. Pero bueno, algunos conceptos que les hayan parecido importantes o que les hayan llamado la atención del texto de Castorina para ir recuperando ideas del autor. Algo que yo quiero, de los autores, algo que quiero aclarar es que del texto de Castorina, y es muy importante aclarar esto, y es que, bueno, y también quizás lo han visto, como lo han trabajado Piaget en otras materias, y es que la teoría de Piaget no fue una teoría pensada para ser aplicada directamente en la escuela, ¿sí? Porque, como decía hace un ratito, Piaget, epistemólogo, se preocupaba por responder a problemas epistemológicos. ¿Cómo se forman los conocimientos? ¿Cómo pasamos de un conocimiento simple a un conocimiento complejo? Y lo pedagógico, ¿sí? Él no fue un pedagogo, un educador. Lo pedagógico aparece después en cómo se leen, en qué claves en los aportes de Castorina, perdón, de Piaget. Por eso, cuando leemos el texto de Castorina, lo que estamos haciendo es, eh, estamos traduciendo, sí, es una traducción didáctica, por decirlo de alguna manera, porque estamos pensando en qué implicancias tiene la teoría de Piaget para la enseñanza, aunque ese no haya sido el propósito inicial de Piaget. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ¿qué conceptos del texto les parecieron más potentes, que les llamaron la atención para que vayamos recuperando? Profe, de la lectura que de ahí tenemos que opinar.
Sí, de la lectura del texto de Castorina que tenía para hoy, bueno, esto, ¿qué conceptos les parecieron los más importantes o que les llamaron la atención? En la parte donde dice que se ocupa, Piaget se ocupa de la parte nuclear, medular de los procesos de aprendizaje, los procesos de adquisición de conocimientos, Ujú. sería uno. Bien, procesos de adquisición de conocimiento. Bien. El desarrollo cognitivo de los niños. Después hablaba de que, bueno, que todos sus estudios estaban dirigidos a poder entender cómo razonaban los niños Ujú, y a partir de ahí investigaba o analizaba cómo los niños construían el conocimiento. ujú. Sí, le va a interesar el proceso de aprendizaje de los niños y el desarrollo del conocimiento, ¿no? Esto que decíamos, de pasar de un estado más simple a un estado complejo. Y eso va a ser de una forma en particular, ese pasaje, esa adquisición del conocimiento. Profe, Ahí. ahí donde, por ejemplo, ahí es psicólogo, pero no le interesa la psicología en sí, sino eh, cómo de la manera de lograr una visión transformadora de la epistemología. Eso Ujú. también es importante. Sí, ahí, bueno, Ivana comenta equilibrio y adaptación. Esto tiene que ver con el cómo, ¿no? Cómo se desarrolla ese conocimiento. Los estadios, sí. Justo en este capítulo no habla tanto de los estadios, pero es parte de la teoría piagetiana. Mismo el error, el lugar del error en la construcción de conocimientos. Y Caterina dice, entran en juego el proceso de asimilación y la acomodación para lograr la equilibración. Bien. Entonces, equilibrio y adaptación, procesos de asimilación. Excelente. ¿Qué más teníamos en el texto? ¿O qué otros conceptos que les hayan parecido potentes? Juego simbólico, acciones, ¿sí? Em, ¿qué rol tiene el sujeto en la construcción de conocimiento? Ahí se habla de acciones y clasificación, acción material, transformación del sujeto. El conocimiento no se transmite, se construye. Y construcción del conocimiento, rol activo del sujeto. Excelente. El desarrollo cognitivo no es una secuencia cronológica, sino una transformación estructural. La manera en la que el docente interviene. Bien. Debemos dejar que los niños lleguen a autocorrecciones graduales. Esto tiene que ver con el reconocimiento del error en el proceso de aprendizaje, lo que dice Sofía. Em, el sujeto tiene un reactivo, bien. El docente presenta actividades que provoquen conflicto. Bueno, la noción de conflicto, no sé si lo hemos anotado. Conflicto cognitivo. ¿Por qué habla tanto del conflicto? ¿Cuál es el lugar del conflicto? ¿Por qué es importante en la teoría piagetiana? Porque el conflicto lo lleva al sujeto a problematizar y a partir de ahí hacer todo el proceso de razonamiento, hipotetizar, probar, calcular. Es la base de un nuevo conocimiento.
Ujú. Por ejemplo, en una de las materias nos daban el ejemplo de, no me acuerdo, creo que era en sujeto, de cuando el bebé del biberón tiene que pasar a la taza. Entonces ahí surge un conflicto de cómo va a agarrar la taza para tomar, Ujú. hasta que resuelve esa situación. Sí, va a hablar de esta idea de que la construcción espontánea em, de las estructuras va a ser a partir de la superación de conflictos. O sea, a partir de superar esos conflictos es que se va a producir un nuevo estado de equilibrio o lo que le llama la reequilibración de los desequilibrios. Em, Eso es, es justamente lo que genera el desequilibrio, el conflicto, ¿sí? Y lo que permite darse cuenta, bueno, acá me faltó algo, ¿no? Quise escribir una palabra y me faltaron letras, bueno, ¿cómo resuelvo esto, no? Ahí se presenta un conflicto. Ya vamos a ver ejemplos concretos. Em, Bien, ¿qué más? Ahí dijeron varias cosas. La- el autor, Jean Piaget, la autora, bien, habla de crisis cognitiva, sí, porque el conflicto genera un razonamiento para llegar al aprendizaje. Porque cuando un niño se enfrenta a una situación que no puede resolver con sus esquemas mentales actuales, se genera un desequilibrio. Eso lo impulsa a reorganizar tu pensamiento, a buscar nuevas formas de entender, y ahí es donde ocurre el verdadero aprendizaje. Sí, excelente. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra idea para retomar? Por ahí pensaba en preguntarles ¿qué sería un rol activo en el aprendizaje? ¿Qué se imaginen o qué les quedó del texto? Profe, ¿puede repetir? Decíamos recién que había un rol activo del sujeto de aprendizaje, ¿no? Decían ustedes. Entonces Claro, preguntaba de qué está. cuando, Sí, cuando perdón. los chicos, el estudiante o el niño es el que a partir del contacto con los objetos o con el nuevo conocimiento que se le da, a partir de ahí se involucra, por ejemplo, si nosotros proponemos una actividad, se involucra en la actividad y a partir de todo lo que haga para buscar la resolución del conflicto o el problema que se le presenta o resolver la actividad, es activo, digamos que él razona, él piensa, experimenta, toca, arma, desarma, vuelve a armar y ahí es activo el estudiante, cuando el conocimiento no está hecho, sino que se le ofrecen todas las herramientas para que él a partir de su experiencia pueda llegar a desarrollar un nuevo conocimiento, a aprender algo, a resolver algo, a generar una nueva herramienta. Buenísimo. Sí, ahí en el chat decían también esto de la experimentación, la participación. ¿Y qué pasa con los sujetos perdón, con las ideas previas que tiene el sujeto? ¿Qué lugar tienen los saberes previos? Son fundamentales, porque a partir de ahí él empieza a experimentar. El niño sabe, como decía la compañera ahí, que si eleva la mamadera, hay más posibilidades que salga la leche. Entonces él lo primero que va a hacer para cuando se le pase a la taza, va a elevar la taza porque el conocimiento previo que él tiene, que la inclinación de la mamadera le posibilita tomar la leche o el té, va a hacer lo mismo con la taza, por ejemplo. Entonces pone en juego ahí lo que trae previamente. Ujú.
Y algo también menciona en el capítulo sobre el error o las soluciones erróneas. A ver, ¿qué decía de eso? Estas soluciones pensando en términos de conflicto, ¿no? Cuando aparece un conflicto, eh, ¿qué pasa con esas soluciones erróneas? ¿Son consideradas como algo negativo? ¿Son consideradas como válidas? ¿Qué lugar tienen? Que son parte del aprendizaje, que el error era parte del aprendizaje, decía Piaget. Ujú. Sí, profe, y que también a partir del error el sujeto va construyendo su propio conocimiento. Bien, y son válidas en tanto son también un indicador de que hay un avance en la constitución de ese conocimiento, en la constitución cognitiva, ¿no? Del sujeto que conoce. Bien, buenísimo. Em, Creo que tenemos ahí un buen resumen. Algunas ideas centrales se parecen bastante a la diapositiva que viene. Bueno, ¿no? Algunos puntos centrales que queríamos traer, ¿no? Que esto de la idea del conocimiento que no que se construye activamente, el motor de aprendizaje que él pone en juego es el del conflicto, ¿no? El conflicto cognitivo, y tiene que ver con esto que cuando lo que nosotros ya sabemos no alcanza para resolver una situación, voy a tener que generar nuevas hipótesis para seguir aprendiendo. Y eso va a ser mediante el proceso de equilibración, que va a reorganizar esos esquemas y va a permitir que avancemos. Y bueno, esto que decíamos, ¿no? Del error que no es un obstáculo, sino que es una pista de dónde está el pensamiento del estudiante, ¿no? Em, Bien, perfecto. Bueno, entonces, dada esta intro al texto de Castorina y con el texto en mano, les vamos a proponer que nos vayamos a las salas para hacer un trabajo en grupos. Vamos a trabajar en los grupos que ya tenemos armados para la materia. Y la consigna es, la propuesta es que puedan pensar en una situación de adquisición del lenguaje, por ejemplo, las primeras palabras o la lectoescritura inicial, y que puedan escribir y elaborar juntas cómo lo explicaría la teoría psicogenética, ¿sí? Em, y bueno, ¿qué lugar ocupan, ¿sí? Los saberes previos, el conflicto cognitivo y el proceso de equilibración de los que hablábamos recién? Podemos hacer lo siguiente, yo les voy a copiar la consigna en el chat, porque así podemos dejar de compartir. Ahí, esperen que voy a buscarla un segundito. Y les mando la consigna, así nos vamos a las salas. Entonces, la consigna es pensar en una situación de adquisición del lenguaje y cómo la explicaría la teoría de Piaget a esa situación. Ahí se las copio en el chat a la consigna. La propuesta es que peguen esa consigna en el portafolio y que trabajen ahí mismo directo. O sea, que pongan un título de la clase de hoy, clase 6, trabajo en clase, y ahí van desarrollando esa respuesta. Sí, perdón, ¿alguien me había hablado? No, fui yo que decía que voy a ir abriendo las salas, pero bueno, cada uno tiene que ir, así que si tienen dudas pueden resolverlas y después pasar. Recuerden que los grupos, ahí preguntaba Ivana, son los mismos grupos que armamos para los portafolios, que están, son las comisiones, digamos. Sí, vamos a tener más o menos media hora para el trabajo en salas.
Em, Vamos a ir pasando y la idea es que puedan elaborar una respuesta a estas preguntas directamente en el portafolio de su grupo y recuperando el texto de Castorina. Esto es importante, como hablábamos la semana pasada en el portafolio, que es un instrumento académico. La idea es que si van a retomar los aportes de Castorina, puedan poner, en el caso de que sea una cita textual, el entrecomillado, el número de página. En el caso de que sea un parafraseo, que pongan el año, ¿sí? Castorina, año. em, y bueno, y que es una producción grupal, ¿sí? ¿Preguntas con la consigna? ¿Se entendió? Vale también agarrar apuntes que hayan usado en sujetos. Es la idea, de hecho, hemos dialogado con la docente de sujetos y estamos al tanto de lo que han trabajado. Así que, buenísimo si ya tienen otros casos, situaciones de adquisición de lenguaje que quieran poner en juego acá también, que hayan trabajado. Sí, Ivana. Hola, profe. Ahora que recuerdo, nosotros con una compañera no teníamos grupo, nos juntamos en Menuco y nos faltaba el portafolio nuestro, porque no aparecíamos en ninguno de los grupos conformados. Bien, a ver. Estaba con Guadalupe Cuya. Ahí lo chequeamos. Ivana y Guadalupe. ¿Las demás? ¿Alguna pregunta con respecto a la propuesta? No, profe. Bien. Por favor, si alguien tiene dificultades para unirse a su grupo, avisa y los asignamos manualmente. Bien. Entonces, bueno, cuando quieras, Maru, lanzamos las salas. Ya están, hay gente entrando, ¿eh? Ah, listo. Por eso digo, si alguna está teniendo inconveniente en pasarse. Perfecto. No, como no me aparecían. Ahí está. Ya lo vi. Ahí preguntan cuánto tiempo hay. Eh, sí, hasta. Vamos a tratar de encontrarnos acá -10. Eh, 25 minutos. Vamos a ver. Las salas suelen devolverlos después de media hora, lo puedo activar, creo. Último, que les queden ahora 25 minutos, pero Hola, profe, ¿alguna me puede mandar a la sala de activando encuentro? Porque quise entrar y me sacó de Zoom. lo intento solo.
¿Están por acá Ivana y Guadalupe? Porque ustedes estaban en el grupo Cazadoras de Conocimiento y a ver si está armado acá en las salas. A ver, a ver. Hola, profe. Hola, ¿cómo andan? Bien, soy Guadalupe ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Soy Guadalupe Cuya, soy del grupo Cazadoras de Conocimiento. Ah, buenísimo. ¿Ustedes pueden meterse a la sala de Cazadoras de Conocimiento? Ah, o están en Eh, Menucos. sí, mi compañera está ahí en el Zoom y yo estoy acá en el aula del instituto. Ah, ok. ¿Y cómo trabajan en general? ¿Ustedes están en esta comisión en otras materias? Sí, nos mandamos mensaje por WhatsApp y ahí Bien. recaudamos. ¿Y tienen Sí, acceso en la lista donde están las comisiones? Está el link para sí, entrar a su portfolio. sí, sí lo Perfecto. tenemos, profe. Bueno, cualquier duda me avisan por acá. Listo, gracias. A ustedes. Che, voy a pasar por alguna comisión. Ahí vengo. Dale. Sí, aleatorio. Perdón, ¿el resto de las participantes necesitan ser asignadas a algún lugar? Silvano, activando encuentro. Ok, ahí vamos. Bien. Y vamos volviendo. Bueno, ahí estamos todas, ¿no? ¿Cómo les fue en las salas? ¿Pudieron terminar de No, pensar profe. esta No, a nosotros consigna? nos No, faltó profe, todavía. ¿Faltó? Ok. nosotros nos falta también. Está bien, no se preocupen. Em, Queda, digamos, si no llegaron a terminar para ahora, está bueno igual haber vuelto porque para repasar algunas cuestiones, revisar algunas cuestiones en relación a la consigna y en relación a la teoría psicogenética y lo que vamos a ver ahora de Emilia Ferreiro, para que después lo completen antes de la semana que viene a la propuesta que tenían para ahora. Hablando de eso, con el portafolio, lo fuimos recordando en las salas, pero recuerden completar el portafolio de cada grupo con lo que tenían tanto del foro 2 como la clase 4, ¿sí? Eh, Esas partes que nosotros les pusimos en blanco es para que ustedes completen con lo individual y lo grupal, ¿sí? Así que eso, mencionarlo, ¿sí? Y con lo que quedó de la propuesta de hoy, la propuesta es que lo terminen para antes de la semana que viene. Profe, ahí en el portafolio nosotras, a donde usted nombró del foro 2 y clase 4, nosotras tenemos que participar así, completándolo individualmente también, que nosotros tengo que poner nuestros aportes. Sí, Algo el así individual y escuché. el grupal. Ah, bien.
Gracias, Así profe. es. No, por favor. Profe, Sí, con respecto a la clase 4, ¿eran las preguntas que contestamos todo en conjunto? sí, exactamente. Bien, una cosa antes de continuar, que vimos en las salas, que muchas de ustedes pensaron en situaciones de adquisición del lenguaje oral, lo cual está buenísimo porque también es central en el desarrollo cognitivo, pero en esta consigna la idea era focalizarnos en lectoescritura, porque bueno, eso también nos ayuda a empezar a preparar el terreno para la clase de la semana que viene, donde vamos a trabajar con el texto de Emilia Ferreiro, que van a tener de tarea, y psicogénesis de la escritura. Em, Así que eso, que tengan en cuenta que la idea era enfocarnos en lectoescritura. En muchos casos sabemos que por ahí no lo han visto, así que, o en algunos casos también traían el ejemplo de la escritura del nombre propio, que es un ejemplo, bueno, muy, muy potente para pensar en la adquisición del lenguaje escrito y cómo es el proceso según la teoría psicogenética. Pero bueno, ya vamos a ver un ejemplo ahora con un video que les vamos a compartir de Emilia Ferreiro, específico eh, de, de cómo los niños construyen hipótesis sobre el sistema de escritura. Entonces, ahí, Sepi, cuando quieras compartir pantalla. Pensé que estaba compartiendo. A No ver. pasa nada. No, también recordar que, bueno, Piaget mismo no es que se centró específicamente en la escritura o en o sea, en la enseñanza de la lengua escrita, sino que, como decíamos antes, él investigaba la génesis del conocimiento en general, cómo los niños y niñas construyen estructuras de pensamiento, pero lo que pasa es que esas categorías de asimilación, acomodación que estuvimos hablando, equilibración, conflicto cognitivo, nos sirven como un marco para analizar eh, cualquier tipo de aprendizaje escolar, incluido el de la lectoescritura, que es el que vamos a hacer foco, ¿sí? Y Ferreiro toma su marco para pensar cómo los niños construyen hipótesis sobre el sistema de escritura, y por eso es importante que vayamos afinando la mirada en esa dirección. Claro, por ahí las personas que tomaron ejemplos más de una edad más temprana, ¿no? De la oralidad, de por ejemplo había un grupo que hablaba de cómo se aprendía a decir mamá o papá, lo pueden pensar después en el siguiente paso, ¿no? En aprender a escribir mamá o papá, por ejemplo. Exacto. Como que les quede como desafío porque les va a ser más fácil para pensar en esos conceptos. Ujú. Bueno, y repasando algunas cuestiones de la teoría de psicogenética que vemos acá en la placa que está compartiendo Sepi, por un lado el tema, la idea de conflicto cognitivo, que bueno, aparece cuando una hipótesis que tienen los niños no alcanza para explicar la realidad o lo que están queriendo conocer. Em, Después, bueno, la idea de los saberes previos tiene que ver con que las niñas llegan con hipótesis propias. Por ejemplo, creer que avión tiene que escribirse con más letras que tren porque es más grande, por ejemplo. Entonces, esas son hipótesis que se ponen en juego a la hora de la escritura. Y bueno, la idea de error como motor muestra que, bueno, ese punto, en qué punto del proceso está el pensamiento, ¿no? Eh, Bien. Y que eso, bueno, Castorina y bueno, Piaget lo llaman como el rol constructivo del error. Pasando, bueno, esto es una pregunta que no vamos a llegar a poner en común ahora, pero bueno, pensar en aplicar la teoría piagetiana a la enseñanza nos trae un montón de desafíos en la tarea docente y bueno, la idea era reflexionar un poco sobre eso, pero eso lo vamos a dejar para la próxima, para poder llegar a hacer lo que nos queda hoy. Quería que pasemos a hablar un cachito de Emilia Ferreiro, que es la autora que van a leer para la próxima clase, que está en la siguiente diapositiva, si no me equivoco, una placa al respecto. Sí. Bueno, Emilia Ferreiro, como decía, es discípula de Piaget y trajo estos conceptos
de Piaget a América Latina y los aplicó al estudio de la adquisición de la lengua escrita. Y bueno, los aportes de Emilia Ferrero fueron claves para poder pensar en cómo las niñas construyen hipótesis sobre la escritura. eh, y fue bastante transformador su aporte a la didáctica general, a la alfabetización inicial. Así que vamos a ver un fragmento del video suyo para entrar en la próxima clase. Vamos a ver otro, y esta vez está la de 5 años, en donde en una situación similar los chicos están queriendo escribir caballo. Y ahora tenemos 3 chicos, Melissa, Alex y Lautaro. Quien arranca es Melissa. Y entonces Melissa escribe todo esto, que no está nada mal por 5 años. Y ustedes me dirán, ¿pero qué pasó? Los primeros que mostré son de 6 años y apenas silábicos con valor sonoro de los núcleos vocálicos. Y ahora vamos a sala de 5 años y fíjense qué construcción tenemos, que podríamos decir silábico alfabético. Bueno, pues así pasa, y yo creo que ustedes a esta altura lo saben. Algo que los chicos no conocen es cuándo es bueno que aprendan, ¿sí? De pronto aprenden cuando no deben, y eso desespera tanto como cuando muestran que no aprendieron cuando debían haber aprendido. Entre esas dos situaciones de que estos se me fueron muy rápido y estos otros todavía no arrancan, pues ahí es donde está el calibre de la intervención de ustedes, en percibir cómo utilizamos estos saberes más avanzados de algunos sin que se me queden rezagados los que también tienen que avanzar. Por eso es difícil el trabajo docente, muy difícil. Pero ahí está el interés profesional de ese trabajo. Entonces, Melissa arranca directamente con toda esta producción y entendemos muy bien por qué puso la A, la B corta, la A y la O, y por qué puso la A. Entonces no dice nada, pero lo más probable es que Melissa no sabe exactamente cuál es la consonante que va, y la H es una consonante fantástica, mejor dicho, es una letra fantástica, para ponerla ahí donde no sé cuál va. De hecho, la H está indicando un lugar. Aquí va algo que no sé exactamente qué es, pero esa maldita letra muda, que como letra muda plantea serios problemas a los chicos, tiene sus ventajas. Y una de sus ventajas es que es una especie de comodín. Vale por lo que necesito que valga en esa posición, en ese lugar. Entonces, cuando la maestra pregunta, ¿dónde dice va? El comienzo de caballo, interviene Alex, que dice, le falta la K, como casa y camello. Bueno, muy bien. Dado que la A ya está puesta, hay que inferir que Alex se está refiriendo a una consonante. Y Melissa lo entiende rápidamente y agrega la letra a la cual está aludiendo Alex. Alex ni siquiera necesitó ir a buscar un cartel que estaba exhibido en la clase. No, al decir casa y camello fue suficiente para que Melissa recuperara esa consonante a la cual estaba haciendo referencia Alex. La lectura de la palabra no presenta ningún problema. Melissa señala 2 letras por cada una de las sílabas, pero interviene Lautaro. Interviene Lautaro
con un problema que tiene que ver con el famoso asunto de que hay letras que corresponden a más de un valor sonoro. Entonces, Lautaro dice, no, caballo lleva la de Karen. ¿No? Bueno, estamos frente al famoso problema de que hay distintas letras con el mismo valor sonoro. Es interesante lo de la K, por varias razones. Primero porque ustedes han visto cómo los jóvenes de hoy utilizan con sobreabundancia la K, la letra K, como marca de identidad. Los chicos más chicos también le tienen un gusto peculiar por la K, a pesar de que no es una letra frecuente en la escritura del español. ¿Qué va a ser frecuente? Es más bien extraña. Pero la K es confiable. K siempre vale por K. Tanto que la C, pues ya sabemos, la C no me da ninguna confianza porque me llamo Francisco y enfrento todos los problemas con esa C que no acabo de entender por qué está en mi nombre de la manera en que está. Entonces, la preferencia de los chicos pequeños, los de esta edad, por la K, y la preferencia de los jóvenes de hoy por el uso de la K, obedecen a razones muy distintas. Entonces, ahí Lautaro dice que este caballo lleva la de Karen, ¿no? Y está haciendo una relación interesante. Porque además, otra vez tenemos el famoso asunto, la K, la letra K se llama K, y yo estoy buscando una para la sílaba K, pues me conviene más esta que la C, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa que Melissa dice, no, la de Karen es la de kiosco. Y Alex vuelve a hacer una letra, señalando 2 letras para cada sílaba, y ubica un problema ortográfico, pero en otra parte de la palabra, ¿no? Porque al llegar a la sílaba yo, dice caballo es como olla. Entonces, el problema que teníamos con el inicio es trasladado por Alex al final de la palabra, y siempre están utilizando palabras de referencia en donde pueden encontrar algún tipo de respuesta al problema que están señalando. Entonces la docente propone el modelo escrito olla y Melissa rápidamente tacha la H y la sustituye por doble L, diciendo, esa es la de llave. Y ahí está la construcción como quedó al final. Ahora, fíjense la cantidad de palabras a las cuales han hecho referencia estos chicos en el transcurso de los intercambios. Porque tenemos la K como casa y camello. Después tenemos la de Karen. Tenemos kiosco, dando vueltas. Tenemos olla, dando vueltas. Y llave, finalmente. O sea, todas esas palabras que seguramente están en el universo de la clase o han sido utilizadas en ocasiones anteriores, son utilizadas como fuente de información para terminar, esta vez, de una manera bastante más satisfactoria que la anterior, si ustedes quieren, porque, en fin, nos quedó nada más que la B corta y dando vueltas, pero todo el resto del caballo está como debe ser, ¿no? Yo señalaba en el caso del ejemplo anterior cómo los chicos no planteaban un problema ortográfico y de pronto la maestra también se abstiene de plantearlo. Y no estoy diciendo, atención, no estoy diciendo que en edades tempranas se deba meter la información ortográfica de inmediato, más bien no.
Pero esa información ortográfica está, porque está en la lista de los nombres de los chicos. Y estos chicos, en una situación en donde la maestra no tenía aparentemente ninguna intención de trabajar ortografía, pues resulta que le traen a cuenta problemas ortográficos. Porque traen la K de Karina, que bien podría ser la inicial de caballo, y la doble L, que fíjense cómo Melissa rápidamente le incorpora. Melissa la puede incorporar rápidamente porque había puesto esa H que era comodín y nada más. ¿Eh? Entonces, cuando me dicen el comodín, mejor lo dejamos de lado y ponemos esta, que es la buena, pues entonces está satisfecha con el resultado. Bueno, estamos ahí justitas con el tiempo. La idea de proyectar el video de Ferreiro, ¿sí? Bueno, vemos que dialoga directamente con Piaget, mostrándonos que la escritura, el proceso de adquisición de la lectoescritura, lejos de, en este caso, realizarse por una repetición, es un proceso de construcción, donde el niño prueba, se equivoca, contrasta con otros compañeros, eh, trae la idea de valor sonoro que lo vamos a recuperar la semana que viene, la idea de conflicto y la idea de la intervención docente, ¿no? Recuperando los saberes del resto de la clase y poniendo a favor de la escritura este repertorio de palabras conocidas como fuente de información para la construcción de esa escritura. Eh, Así que bueno, la semana que viene vamos a profundizar en cómo las niñas construyen esas hipótesis, recordando así que Ferreiro ya está hablando de un contexto escolar y de la lectoescritura de niños y niñas en contextos escolares, a diferencia de Piaget, y bueno, de las etapas en las que se encuentran los niños también. La semana que viene, entonces vamos a trabajar con este texto que ven acá, les pedimos que lo lean, Psicogénesis y Educación, ya está subido al campus, y que para la semana que viene también terminen con la propuesta de hoy, quizás incluso lo que vimos recién de Ferreiro y lo que pusimos en común sirva para orientarlo hacia la lectoescritura, que era la idea de la consigna, de la propuesta, para los casos de los que lo hayan hecho en la adquisición de la lengua oral. Así que bueno, eso por mi parte, no sé, compás, si me faltó algo, o si quieren agregar algo. No, estamos bien. Estamos bien. Ahí en el chat están pidiendo el link del video. Ah, En la clase 6, que ya está subida Sí. al campus, está el link del video. Está el link en cuando la clase. aparece la imagen, ahí apretan y está el link. Sí. Está dentro de la clase 6, que fue la clase de hoy. Así que bueno, las dejamos para que tengan su rato de recreo. Muchas gracias a todas y la semana que viene Gracias, seguimos profe. con estos temas. Gracias, profe. Que tengan gracias. buenas Buenas tardes. noches, gracias. Chao, Buena chao. semana. Una Chao, semana. profe.